La Sierra de Pela, cual vigía, observa los campos de cultivo, un poco más allá los huertos, y junto a estos las casas, siempre dispuestas en torno a la construcción principal de todo pueblo medieval, la iglesia. Algunos de estos lugares de culto y celebración, pero también de función administrativa y encuentro vecinal, se construyen durante los siglos XI, XII y parte del XIII. El románico es el estilo arquitectónico utilizado. Muchos de los países que hoy conforman Europa, y que entonces se conocían como los territorios de la cristiandad, compartieron esta forma de crear, al tiempo que cada lugar fue aportando su singularidad en la edificación. Levantar una iglesia románica en un pueblo medieval no era tarea fácil ni mucho menos breve. En ocasiones se llegaron a invertir siglos enteros. A la construcción acudían expertos en los diferentes oficios como tejeros, escultores, herreros, pintores, carpinteros, canteros. Eran considerados artesanos que trabajaban bajo las órdenes y coordinación del maestro de obras. ¿Quién se encargaba de cortar esta piedra tan dura? Antes de cortar la piedra, primero hay que encontrar la cantera. Se tiene constancia de la existencia de una en las inmediaciones de Campisábalos. A ella acudían las cuadrillas de canteros encabezadas por el maestro cantero. Allí mismo se serraba la piedra y en las inmediaciones de la construcción de la iglesia se cincelaba, se daba la forma requerida para convertirla en sillar, o lo que es lo mismo, una piedra en forma de rectángulo. La roca más pesada de la Peña Mayor, con nuestra maestría y arte, arráncase mejor. Sí, era un oficio duro, que duda cabe, por el que se recibía un salario según el número de piedras serradas y cinceladas. Cada maestro cantero responsable de una cuadrilla participante en la construcción hacía una marca distintiva en el sillar. Es la conocida como marca de cantero, que servía para realizar el conteo de piedras con la misma señal y proceder al abono de la paga cada 15 días según el número de piezas acabadas. Por supuesto, no se cobraba lo mismo por cincelar un sillar que por esculpir un capitel ornamentado o incluso un canecillo, esos elementos decorativos a veces representando figuras humanas o animales tan repletos de significado. ¿Esos son canecillos? ¿Qué representan? Sí, son canecillos, y junto a los capiteles labrados forman los adornos típicos de las construcciones románicas. Pueden ser simples, como los de la iglesia de Santa Coloma de Albendiego, o animados, tal es el caso de San Bartolomé en Campisábalos, donde las figuras representan ideas o conceptos del bien y del mal, de aquello que se debe hacer y de lo que se tiene que evitar. De esta forma, los habitantes del pueblo que cada día acudían o pasaban por la iglesia aprendían observando estos canecillos las normas de conducta de la religión cristiana. Descubrimos a los perros o leones, símbolos de la ira, o a la serpiente, representando al chismorreo. A todos ellos hay que combatir, así que por ello hallamos en el ábside de la iglesia de San Bartolomé a unos pastores que les intentan eliminar con sus callados. En cualquier caso, como se ha señalado, la decoración no está ceñida solo a representaciones humanas o animales. Hay también en la portada de la iglesia de Villacadima o en la de Campisábalos formas geométricas o motivos vegetales, y esto también esconde una información muy valiosa que hace referencia al tipo de sociedad que habitaba estas tierras en el medievo. Tierras que una vez reconquistadas fueron repobladas por grupos de judíos, mudéjares, que eran aquellos habitantes musulmanes en zonas cristianas, y los propios cristianos. Esto dio lugar a una interesante mezcla donde unos y otros aportaron sus singularidades en la forma de representación y decoración artística. De ahí que las iglesias de Villacadima y Campisábalos, arte puramente cristiano, cuenten con formas geométricas o motivos ornamentales en sus portadas tan típicos de la decoración mudéjar, o por ejemplo, que el mensario del conjunto monumental de San Bartolomé se lea de derecha a izquierda, como en las lenguas semíticas, como se escribe y lee en el árabe o en el hebreo. Este es el mensario, un calendario hecho en piedra. Eso es, un calendario tallado en piedra cuya excepcional disposición en horizontal sobre un muro hace del existente en San Bartolomé un ejemplo único. Este mensario viene a indicar que la vida del pueblo giraba en torno al trabajo de las tareas agrícolas, informaba mediante esculturas a la población, que en su mayoría no sabía leer, sobre las tareas principales relacionadas con el entorno natural y su coincidencia con las fiestas religiosas. Veamos tan solo algunos ejemplos. En julio,
la festividad de Santiago o de Santa María Magdalena, se lleva a cabo la recolección del grano maduro, la cosecha. Próxima a la Navidad, se vive la matanza del cerdo y el trasiego del vino. San Bartolomé, a finales de agosto, es el tiempo de la vendimia. ¿Entonces los habitantes del pueblo trabajaban todo el rato y nunca se divertían? Pues la verdad es que trabajaban mucho y necesitaban poder recolectar o vendimiar para ganar dinero, que luego gastaban en parte en las celebraciones. En el momento de la fiesta, la iglesia era testigo del modo en que los habitantes del pueblo intercambiaban, vendían y compraban sus productos, de cómo conversaban, comían, bebían, jugaban o bailaban. La música era un ingrediente fundamental con el que divertirse y suavizar de alguna manera la dura vida de trabajo que les había tocado en suerte. Sonaban los acordes de la dulzaina o de la vihuela. Incluso hay quien ha encontrado, no sin sentido, una similitud entre la caja de resonancia de este instrumento de cuerda y las bellas celosías que cubren las ventanas de la iglesia de Santa Coloma en Albendiego. Pero no es esta la única relación con lo festivo en las construcciones románicas. Los canecillos de la arquivolta de la iglesia de Santa María del Val en Atienza representan a un grupo de saltimbanquis, los mismos que recorrían las fiestas de pueblos y aldeas, deleitando con su espectáculo a los habitantes medievales. De la mano de estos artistas callejeros, los saltimbanquis, ha aparecido la palabra arquivolta, esa especie de refugio en la puerta de la iglesia bajo el que guarecerse de la lluvia. En los casos de los templos de San Bartolomé y Villacadima, las hallamos con el remate lobulado o moldura con muescas, una aportación más de los artistas mudéjares que poblaban estas tierras. Al margen de influencias y formas, estas arquivoltas de la portada de los templos románicos invitan a entrar y descubrir en su interior uno de los elementos más representativos, el famoso arco de medio punto y su extensión en la bóveda de cañón. Precisamente en la técnica de construcción con este arco, tal y como lo hacían los romanos, se explica el nombre del estilo medieval, románico, por su intento de recuperación del Imperio Romano en cuanto a técnicas de edificación se refiere. Lo he oído muchas veces, pero ¿cómo se sujeta todo sin caerse? Buena pregunta. Precisamente en el conjunto monumental de San Bartolomé tenemos la prueba de que si no se miden bien las fuerzas, la construcción se puede venir abajo. De hecho, es lo que ocurrió con la esquina suroeste. Acabó cediendo, se derrumbó. Tras este considerable susto, los constructores dedujeron que para contrarrestar la fuerza lateral horizontal propia del arco de medio punto y su extensión en la bóveda de cañón, era necesario construir un contrafuerte en su exterior. Para evitar el derrumbe se tienen que equilibrar fuerzas en la edificación. Es como si los elementos que cargan su peso y los que hacen una labor de sujeción mantuvieran una pugna, donde estos últimos acaban ganando, y más nos vale. La bóveda de cañón de la capilla de San Galindo, construcción integrante del conjunto monumental de San Bartolomé, exige, para ser sujetada, muros gruesos y poca altura en la única nave construida. Además, estos muros no cuentan con ventanas o vanos de gran tamaño porque el amplio hueco de los mismos les haría perder consistencia y volvería a aparecer el peligro de derrumbe. A cambio, se obtiene en su interior una de las características fundamentales de este conjunto románico, la oscuridad, el elemento de recogimiento necesario, al parecer, para llegar hasta Dios. Todo cambia sustancialmente en la iglesia románica de Santa Coloma de Albendiego, construida bajo la influencia de la Orden del Císter, originaria del sur de Francia, que aporta novedosos elementos de construcción como el arco apuntado de fuerza vertical, lo que permite unos muros más finos para sujetarlo y la presencia en los mismos de amplios y esbeltos vanos o ventanas, por donde se cuela la luz a su interior. Vemos, pues, que nada es casual en el modo de construir, cada elemento desempeña una función. Tampoco se deja en manos de la casualidad lo que simboliza la forma de cada una de las partes construidas. Para verlo con más claridad, vamos a movernos entre el interior de la capilla aneja de San Galindo y el interior de la iglesia de San Bartolomé. ¿Qué significa el techo? Antes de descubrir los significados, es interesante detenerse en un hecho puramente económico. En las iglesias románicas hay techos realizados en piedra, quizá como estaban en su origen, como fueron planeados, y techumbres, como la del templo de San Bartolomé, de madera, material mucho más económico que servía para concluir o restaurar la construcción cuando el dinero escaseaba. Y sí, en los templos románicos se puede hallar una representación del propio universo según la simbología de la religión cristiana. No hay que olvidar que la manera de edificar y las creencias religiosas van de la mano, no se pueden separar.
La bóveda de cañón representa a través de su forma semicircular al cielo, el lugar en el que se sitúa Dios. La zona del presbiterio, la del altar, también de idéntica forma geométrica, habla de nuevo del lugar reservado para el Creador. La nave cuadrado rectangular, tal y como se creía era la tierra en esa época, es el lugar habitado por los hombres. Las columnas, una en cada esquina, son los 4 puntos cardinales. Incluso hasta las pilas bautismales, colocadas normalmente a los pies de la iglesia, esconden una simbología. Representan al océano sobre el que se obró, según la Biblia, parte de la creación del mundo con la separación de las aguas. Por eso, a las aguas contenidas en estos recipientes se les concede el poder de la regeneración, del nacimiento a una nueva fe a través del bautismo. La pila bautismal de la iglesia de San Bartolomé, de hechura bastante arcaica, puede que se trate de una pieza anterior a la construcción del propio templo y que haya sido reutilizada para esta función posteriormente. La de la iglesia de Santa Coloma, con su típica forma de copa, es propia del siglo XII. ¡Qué raro! No hay ninguna pintura en las paredes. Bueno, eso no es del todo así. Si se observa justo encima del altar de la iglesia de San Bartolomé en Campisábalos, descubrimos que quedan restos de pintura azul. Es más que probable que siglos atrás existiera aquí un mural representando casi con seguridad a un Pantocrátor, es decir, a Jesucristo encuadrado en una especie de aureola ovalada, otorgando su bendición. Las pinturas, las tallas de madera policromada y la oscuridad del interior pretendían crear el clima propicio de recogimiento para llegar a Dios, según la mentalidad de los constructores, entre otros, del conjunto monumental de San Bartolomé. ¡Ah, sí!, repican las campanas. Quizás sea el momento de visitar la torre del campanario. Este es el contrafuerte, lo que sujeta para que no se caiga nada. ¡Mira qué alto es el campanario! Es tan alto para cumplir a la perfección con una de sus misiones, la primera, de vigilancia, comprobar desde arriba si el enemigo acechaba. La segunda, tal vez, defender y proteger la cámara del tesoro, cuya sala se cree podía encontrarse en el habitáculo situado bajo la torre, donde probablemente se custodiaba algún cáliz, códices, escrituras de propiedad y otros documentos de un cierto valor. Pero, por otro lado, las campanas situadas en lo alto de la torre amplificaban, y aún lo siguen haciendo hoy, el sonido para llevar a cabo su función de avisos. Se podía decir que eran algo así como los medios de comunicación o redes sociales del medievo. El caso es que antes y ahora se avisa tocando a arrebato de la presencia de un fuego que es necesario sofocar. Las campanas llaman a la oración y también dan los clamores por la muerte para anunciar el fallecimiento de un habitante de la población, con un toque distinto si se trata de hombres o mujeres. Por cierto, los enterramientos tenían lugar alrededor de las iglesias y que esto así ocurrió en la de San Bartolomé lo dice la presencia de estelas funerarias en su pórtico, unas estelas discoidales, llamadas así por su forma de disco que encierran cruces patadas, nombre que atiende a la mayor anchura de sus extremidades, estrellas de David, espirales o caballos. Es evidente que dependiendo de la posición social de la persona enterrada, así eran los elementos funerarios utilizados. De hecho, la existencia de un sarcófago en el conjunto monumental de San Bartolomé nos puede llevar a pensar que aquí se produjo un enterramiento singularmente importante, quizá el del caballero San Galindo, pero eso solo es una suposición, no se puede asegurar. ¡Ah! Es verdad. Estábamos hablando de las campanas. En la forma de terminación del campanario podemos hallar diferencias entre unas iglesias románicas rurales y otras. En San Bartolomé de Campisábalos y en la iglesia de Villacadima se contempla la finalización del campanario en forma de torre, tan propia de la mentalidad del románico. Por el contrario, en Santa Coloma de Albendiego, el campanario es de espadaña, prolongándose verticalmente y terminando en una especie de pináculo, donde aparecen los vanos que albergan las campanas. Este es un modo de construir propio del Císter, avanzadilla de lo que será otro estilo que está por llegar, el gótico.